Bienvenidos, me da mucho gusto tenerlos nuevamente en una plática más de sanidad interior. Es para mí un placer poder saludarles por este medio, Clemencia Villagrán, su servidora. En la clase pasada veíamos algunos aspectos del perdón. Y Dios estuvo inquietando mucho mi corazón a tocar este tema del perdón en la fase que lo vamos a ver, que son dos. La primera, vamos a ver que hay personas que durante su vida no pudieron perdonar lo que les hayan hecho familiares, amigos, inclusive sus padres, y van creciendo con esa falta de perdón y por esa autoprotección que nosotros tenemos, pues creemos que ya olvidamos y vamos creciendo y tomando el ritmo de vida, pero desgraciadamente no es así. Eso queda ahí en la memoria del alma. Y cuando tú y yo no hemos perdonado verdaderamente y el paso del tiempo se viene, hemos encontrado personas que lamentablemente han muerto y no tuvieron la oportunidad de perdonarlas. Entonces, este es un punto importante que vamos a tratar hoy. No dejemos que el tiempo avance. No dejemos que las personas tengan que morir para poder decir, bueno, pues ya se murió, pues ya lo perdono. Yo creo que Dios nos está invitando a tener un corazón limpio, el permitir que la presencia del Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas y quiere que tú perdones aún lo que haya sido muy delicado en tu vida. Entonces, yo tuve una experiencia así. De niña yo fui lastimada tremendamente por mi mamá. Pero como ya era yo una niña, no entendía, no comprendía, pues ese dolor lo guardé. Y durante toda mi vida fue una situación de tener un alejamiento entre mi madre y yo, a pesar de que la honré y Dios sabe que la honré, pero había cierto detalle que no me dejaba entrar plenamente para amarla. Cuando empecé el proceso de mi sanidad interior, pues pensé que había yo quedado bien. Pero una tarde volví a decirle a nuestro amado Espíritu de Dios que me escudriñara y que viera en lo profundo de mi ser si todavía pues tuviera algo que impidiera que Él se moviera con la libertad que quería. Cierta noche yo pues sueño a mi mamá en el lugar donde ella me había ofendido, me había lastimado y me pide perdón. Y para mí eso fue muy impactante porque en la vida cotidiana yo creo que jamás mi mamá hubiera hecho algo así. Y entonces yo le dije a Dios, Dios mío, ¿qué me quieres mostrar con ese sueño? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Y me dijo, es que tú no has perdonado a tu mamá. Y entonces fue un impacto para mi vida y le dije, bueno, ayúdame a entender qué es lo que no le perdoné, qué es lo que hay dentro de mí todavía. Y trae ese recuerdo cuando de niña fui tremendamente lastimada. Y entonces yo le dije, bueno Señor, pero pues mi mamá ya murió, ¿cómo voy a solucionar esto? Y me dijo, bueno, pues como si ella estuviera viva, imagínatela ahí sentada junto a ti, dile mamá, te perdono. Y así lo hice. Empecé a hablar y le dije, mamá, pues yo quiero perdonarte, fui muy lastimada por esto y esto y esto, pero yo te perdono. Yo te perdono, mamá, en el nombre de Jesús. Hermanos, cuando eso pasó se rompió algo dentro de mí y pude pensar en ella como nunca lo había pensado, con un amor entrañable. ¿Por qué te platico eso? Porque no esperes que se muera la gente, no esperes a que pase el tiempo y tú no pidas perdón. Es muy tremendo vivir con eso en tu corazón porque no eres verdaderamente libre. Si ese es tu caso, suelta el perdón. Dios no quiere que tengas eso en tu corazón. Él quiere que tú seas verdaderamente libre.
Y aunque esa persona que fue mi madre y que la honré y que traté de amarla, pues hasta después de años de que ella murió, me di cuenta que no la había perdonado. Dios sanó mi corazón y ahora pues la recuerdo de otra manera, la recuerdo con cariño y digo, bueno, pues si mi mamá no recibió lo que tal vez necesitaba para ayudarme de niña, pues ¿cómo iba yo a pedir que lo hiciera? Entonces, esta es una reflexión para ti. Tal vez tú has guardado algo por años, pero en el nombre de Jesús te digo, suéltalo, suéltalo, sácalo de tu corazón. Son cosas que no te ayudan a avanzar espiritualmente. Para esto yo ya era una servidora en la iglesia, para esto yo ya era una persona que trabajaba en la enseñanza. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que había esa raíz ahí en mi corazón. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios y pedimos revelación, vienen cosas que a lo mejor ni siquiera te acuerdas que están ahí muy guardadas, pero que están. Entonces, ese es el primer testimonio. Yo aprendí que aunque una persona esté muerta, podemos perdonarla, porque la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca y nos apartamos del mal, alcanzamos misericordia. Entonces, ese es un punto importante. No esperes a que se mueran. Perdona. Y el otro es de una tía que murió a los 94 años. Estuvo viviendo conmigo 10 años porque enviudó y pues yo la acogí en la casa. Y ella había sido lastimada por su cuñada. Tan tremendo que pues la cuñada se murió y entonces ella decía, no, yo no la voy a perdonar aunque se haya muerto. Y créanme que fue una lucha de compartir y compartir, que ella, aunque se hubiera muerto, tenía que pedir perdón. Y hermanos, tristemente, murió y nunca quiso perdonar a la cuñada. Entonces, son dos situaciones que nos ponen a pensar en que tal vez otra persona puede estar pasando por esto. Ella murió sin perdonar. Y yo toda la gloria le doy al Señor porque me permitió que aunque muerta mi mamá, yo pude perdonarla. Esa es la sanidad, el permitir que todo eso Dios lo desarraigue de tu corazón y pueda ser verdaderamente libre. Con estos dos ejemplos yo te dejo esta tarea. Piensa si tú puedes estar en alguno de estos casos y pide al Señor que tú seas verdaderamente libre. Perdona. Y un punto que quiero tratar que es muy importante con el perdón es perdonarte a ti mismo. Dios en su amor tan grande por nosotros nos perdona en el momento que nos arrepentimos y clamamos a Él. Dice que nuestro pecado es lanzado a lo profundo de la mar y el Señor no se vuelve a acordar de Él. Pero a veces nosotros no nos perdonamos. Recibimos el perdón de Dios, gloria a Dios, pero nosotros no nos perdonamos. Y eso también va causando heridas durante el transcurso de tu vida. Hay personas que no se han perdonado por las situaciones que han vivido a lo largo de su vida. Y viven con esa situación y entonces no les permite ser verdaderamente libres. Entonces, es un punto que a veces me ha tocado trabajarlo principalmente con personas que llevan años en esta situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Echar un vistazo. Sí, sabemos que somos imperfectos, ¿verdad? Que estamos en esta carne que no es perfecta, pero dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Entonces, si tú crees en Dios y lo has tomado como tu Señor, como tu Dios verdadero, clama a Él y perdónate. Ya olvida lo que pasó. Te voy a poner otro ejemplo. Hace años conocimos a un matrimonio que tenía 2 hijos y salieron a pasear.
y se fueron al mar y pues en el último día, ya para regresarse a su ciudad, los dos hijos salieron a nadar juntos, pero el mar empezó a embravecerse y arrastró a uno de ellos. Su hermano, por más que quiso alcanzarlo, rescatarlo, una ola se lo llevó y no lo volvieron a ver. Se contrataron buzos, se contrató personal especializado para buscarlo, pero jamás encontraron su cuerpo. Esto en el joven causó una herida muy grande, porque decía, por mi culpa mi hermano se murió, porque no pude detenerlo, no pude salvarlo. Y a pesar de que se entregó a Cristo y a pesar de que era un fiel congregante, esa herida estaba allá adentro. Él no se perdonaba el que su hermano hubiese muerto, porque él decía, yo lo pude rescatar y no pude hacerlo. Y entonces él tuvo que entrar en ese trabajo con el glorioso Señor Espíritu Santo y pedir que él trabajara en su interior para desarraigar con ese dolor que lo había marcado por años. Entonces este es otro ejemplo que te puedo poner para poder entender que a veces el no perdonarnos nos causa heridas. Y créanme que a veces son las heridas más grandes, porque nosotros a veces como jueces somos tremendamente crueles. Doy gracias a Dios porque ese joven se entregó plenamente al Señor y pudo perdonarse. Y pudo ver que realmente eso había traído heridas muy profundas en su corazón. Entonces, cuando él se perdonó, su vida cambió totalmente. Fue un hombre que hasta la fecha sirve al Señor y le ama, y ves cómo refleja el amor de Dios. Pero si tú lo hubieras visto antes de que él se perdonara, era una persona agria, era una persona que se alejaba de la gente, no le gustaba convivir con la gente. Pero cuando Dios lo vino a hacer libre, él entendió que eso le había atado durante muchos años. Esta herida estaba allí y no había sido sanada hasta que buscó al Señor para que Él le ayudara a que se perdonara a sí mismo. Así es que tal vez puedas estar pasando una situación así, tal vez un evento muy difícil en tu vida que de alguna manera no te has perdonado. Pero hoy el Señor te dice, hijo, aquí estoy, yo he visto tu angustia, he visto tu preocupación, he visto que esa carga que has traído durante años ya no la debes de traer. Dice la palabra, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Así es que en Cristo hay una libertad amplia. Sus brazos están abiertos. Solamente dice, clama a mí y yo te responderé. Si este es tu caso, tal vez, deja que esa carga el Señor te la quite. Deja que esa herida el Señor la sane. Ya no puedes cargar más con ese dolor al no perdonarte tú. En el momento te perdonó Dios cuando tú te arrepentiste de corazón y lo buscaste. Y dice que lo echó hasta lo profundo de la mar, tu pecado, tu falta, para que nadie la pueda sacar. Pero a veces cuando tú no te has perdonado, esa herida está latente. Pero Dios quiere liberarte. Clama al Señor, búscalo, búscalo, perdónate, perdónate. Así como Dios me reveló que tenía que hablarle imaginariamente a mi mamá y decirle que yo la perdonaba, pues tú también imaginariamente clama al Señor y dile, Señor, yo me perdono. Aquí estoy, tú conoces mis faltas, tú conoces en lo que caí, tú conoces lo que yo no me he perdonado. Pero aquí estoy. Aquí estoy. ¿Para qué? Para que tú me hagas libre. Y el Señor lo va a hacer.
El último ejemplo que te puedo poner es cuando los embarazos no deseados. Pero Dios tiene la solución también. A lo mejor no te has perdonado alguna situación en tu vida. Principalmente a ti, jovencita, te hablo con todo mi corazón. A lo mejor no te has perdonado porque atentaste contra tu vida. Pero aquí está el Señor para que de un día has hecho en tu juventud, en tu niñez, no sé qué edad tendrás, pero Dios está aquí para ayudarte. Él quiere perdonarte. Él quiere de una vez por todas que tú te perdones también. Entonces, esos son unos aspectos del perdón. Y el tema que nos va a ocupar de lleno en esta plática va a ser la reconciliación con Dios. Ah, caray, ¿cómo? ¿La reconciliación con Dios? Sí. ¿Sabes que mucha gente está enojada con Dios? ¿Sabes que mucha gente está pues en contra de Dios? Porque le echa la culpa de todas sus desgracias y entonces dice, no, pues si hubiera un Dios, ¿a dónde está? ¿Por qué me pasó esto? ¿O por qué estoy experimentando aquello? Yo he conocido personas que están disgustadas con Dios, están peleadas con Dios, no quieren saber nada de Dios porque están peleadas con Dios. ¿Por qué? Porque en su vida han pasado situaciones tan tristes que le echan la culpa a Dios de todo. Y entonces no quieren saber nada de Él porque dicen, no, pues por culpa tuya estoy así. Por culpa tuya me pasó esto. Por culpa tuya me pasó el otro. Y vemos que hay gente que lamentablemente está enojada con Dios. Me tocó trabajar con una mujer que no quería ser madre. Y decía, yo estoy enojada con Dios porque me mandó un hijo y yo no quería un hijo. Otra me tocó al revés. Estoy muy enojada con Dios porque yo no puedo tener hijos y yo anhelo ser madre. Entonces, hay personas que por estas circunstancias pues se enojan con Dios. Están peleados con Dios, no quieren oír de Dios, no quieren saber de Dios. Entonces, esta plática espero que lamentablemente tenemos sucesos muy traumáticos durante la jornada de vida, pero no tiene la culpa Dios. A veces son nuestras consecuencias las que nos persiguen, son las consecuencias de nuestro pecado y entonces le echamos la culpa a Dios. Pero reconcíliate con Dios, ahora es tiempo, búscalo. Yo te puedo poner el ejemplo del hijo pródigo que está aquí en la palabra en Lucas 15. El hijo pródigo, ¿verdad? Se le puso así porque se fue con la herencia que le pidió al padre. Un día le dijo, mira papá, yo quiero recorrer mundo, quiero conocer mundo, así es que dame mi herencia porque voy a conocer el mundo. Y el otro hijo se quedó en casa ayudando a las labores que se tenían que hacer y el hijo se fue. Al paso del tiempo, cuando vio que sus finanzas habían acabado y que él estaba pasando por necesidad al grado de que había conseguido un trabajo cuidando cerdos y no había que comer, no tenía que comer y de lo que le daban a los cerdos él buscaba tomar ese alimento para no dejarse morir. Pero un día reflexiona y dice, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? En la casa de mi padre hay manjares que aún los criados de mi papá tienen y yo comiendo las algarrobas de los cerdos. Y amados hermanos, dice que él volvió en sí y dijo, yo iré a mi padre y le diré pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Y entonces él tomó camino y se fue. Y qué sorpresa tan maravillosa que el padre lo esperaba. Nunca perdió la fe el padre de que el hijo regresaría un día. Y todos los días lo esperaba.
Y a lo lejos, cuando vio a aquel joven mal vestido, todo sucio, a lo lejos, él pudo saber que era su hijo. Y entonces el hijo le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname. Y el padre lo abraza. ¿Te imaginas? Venía de un trabajo que de alguna manera le había dejado un olor desagradable en su ropa, ¿no? El trabajar con cerdos. Y el papá no pensó en el olor ni en la mugre que traía el hijo, ni los harapos que pudiera haber traído de ropa. Dice que lo abrazó. Lo abrazó y a los criados le mandó pedir el vestido mejor para su hijo. Si eso hace un Padre terrenal, ¿qué no hará ese Padre celestial? Así es que ven y dile: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digna de ser llamada tu hija, pero aquí estoy. Aquí estoy buscando tu perdón, aquí estoy arrepentida de haberte fallado. Aquí estoy. Perdóname porque te eché la culpa de lo que me está pasando. Perdóname porque todos los dolores que he tenido, la culpa te las echaba a ti. Perdóname. Perdóname, Señor, rescátame, levántame, dame la oportunidad de volver a ser tu hijo, tu hija. Y créeme que Él está con los brazos abiertos para recibirnos. Él quiere rescatar tu vida, Él quiere sanar tu vida, Él quiere que tú vengas y te sientes a su mesa a disfrutar de todo lo que Él ha preparado para nosotros. Hoy es tiempo de que tú te pongas a cuentas con Dios. Sana tu corazón y no pienses que todo lo que te ha pasado malo viene de parte de Dios. No vale la pena que te pongas ya a examinar cada una de las cosas por las cuales te has peleado con Dios. Pero sí te puedo decir que le des gracias a Dios de que Él está con sus brazos extendidos para recibirte. Ponte a cuentas con el Padre. Él está aquí y quiere ahorita en vida que tú te pongas a cuentas para que disfrutes de todas las bendiciones que Él tiene para ti. Ese punto es importante. Ese punto ha marcado a muchas personas y les digo, a mí me tocó trabajar con personas así. Y créanme que es un dolor, yo creo que de todo lo que hemos hablado, el más grande, el estar peleado con Dios. Pero cuando ves que la gente entiende y se arrepiente de corazón, vemos que hasta su semblante cambia, porque Dios le trae paz. ¿Y qué dice la palabra? Que Satanás vino para matar, robar y destruir. A eso vino Satanás. Y te hace creer y te pone en contra de Dios. Pero vemos que cuando tocamos el pecado, tenemos consecuencias. Entonces, anímate y reconcíliate con Dios. Tú sabes de qué le echas la culpa en tu vida. Tú sabes de qué tienes necesidad de ponerte a cuentas con Dios. Pero hazlo ahorita que hay oportunidad. Ahorita que hay vida. Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Dios quiere, así como en la historia del hijo pródigo, quiere vestirte de lino fino y resplandeciente. Quiere pasarte a la mesa cuando estemos en la presencia de Jesús en las bodas del Cordero. Él quiere que tú participes de las bodas del Cordero. Él quiere que tú tomes de ese pan y de ese vino nuevo que está siendo preparado para todos los hijos de Dios. Él no quiere que estés fuera. Él quiere que estés dentro de los hijos. Él quiere que ese lugar que reservó para ti lo vuelvas a ocupar. Él quiere tenerte en tu mesa. Él quiere disfrutar de tu presencia. Entonces,
Hoy es el tiempo de reconciliarte con Dios. Hoy es el tiempo. Vas a decir, pero esto es muy duro, he vivido años peleada con Dios, ¿cómo va a pasar esto? Vuelvo a decirte, clama a Dios y Él te responderá. Tenemos la presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo. Es el tiempo del ministerio del Espíritu de Dios. Pídele ayuda y dile, mira, ¿sabes qué? Por mis fuerzas no puedo. Es algo que he traído tan adentro y por tanto tiempo que yo no puedo, yo no sé cómo empezar. Ayúdame. Y ahí va a estar el Señor Espíritu Santo para ayudarte. Él va a quitar esa carga que el enemigo puso, Él va a sanar y Él va a darte pues la pauta a seguir para que tú te reconcilies con Dios. Así es que este punto es importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Dice, es más, hablando la Biblia de toda la gente, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de Jesucristo, que todos puedan ser salvos. La decisión es personal. Esto es personal. Esto es entre tú y Dios. Pero no es imposible, porque yo lo he visto, que cuando se arrepienten y se reconcilian con Dios, puede entrar una libertad plena y pueden empezar a dar fruto y fruto en abundancia. Qué hermoso es que estar sentados a la mesa con Él. Gloria sea al Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y de alguna manera te pido que tú examines los puntos que yo te he compartido en el nombre de Jesús. Son puntos que a veces no es frecuentemente tratarlos, pero le doy gloria al Señor porque yo lo hablo con autoridad, porque he tratado con este tipo de personas y he visto la bendición tan grande de ese Dios libertador, de ese Dios sanador, de ese Dios que cumple su promesa y que cuando clamamos a Él, Él viene para sanarnos, para liberarnos. Yo sé que te hace sentir muy mal porque te peleaste con Dios. Yo lo sé, porque esta carne es débil. Pero también sé el poder y el amor de Dios para tu vida. Él te va a traer con lazos de amor. Y Él te va a sentar a la mesa. Te va a vestir con ropas esplendorosas. Y vas a estar con todos los que vamos a estar ahí en la cena con nuestro Señor Jesucristo. Solamente anímate. Quita eso de la mente. Tú estás diciendo, es que yo no puedo, es que no voy a saber.